Bueno, pues en el vídeo de hoy traemos un prefiltro por tan solo 5 euros. Y no solo hace la función de prefiltro, sino que tiene muchas otras funciones ocultas. Vamos a analizarlo a fondo, vamos a hacer una prueba a fondo y a ver qué tal se comporta este prefiltro dentro vídeo. Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo y por fin vuelve la sección más esperada. No había visto nada durante este tiempo que me interesase por aquella página chinorra. No me gusta apoyar mucho a los chinos, pero bueno, entiendo que hay mucha gente que compra y por eso pues hago estos vídeos. Porque hay gente que puede llegar a comprar estos productos y bueno, a mí me gusta analizarlo. La verdad es que me gusta este tipo de contenido y me gusta ver qué tal son estas cositas que bueno, a veces pueden ser buenos inventos y a veces pueden ser auténticas basuras, como me ha pasado con muchas otras, llamémosle la esponja tricapa y cosas así que he ido comprando que bueno, en fin, hay cosas que no le veo mucho fuste, pero bueno, esto me parecía interesante. Prefiltro de un material, pues eso, un plastiquito bastante duro. Hay cosas que entiendo y que no entiendo de este aparatito y que bueno, parece tener utilidad a priori. Cositas que le veo y porque yo me he comprado este prefiltro. Un prefiltro, obviamente todos sabemos la función que es, no voy a dar ahora aquí la lección magistral de un prefiltro para un acuario, no, pasando, ¿no? Un prefiltro sirve para coger esa primera suciedad más gordita y evitar que se ensucie de más el filtro. Y ya está, para evitar pues mantenimientos tan engorrosos de filtros. Esto es maravilloso. ¿Por qué me gusta mucho y por qué lo he comprado? Es transparente, nos permite ver la cantidad de suciedad que se aloja dentro de este filtro. También lo he comprado porque obviamente es externo, lo podemos manipular sin necesidad de abrir el filtro, por lo tanto conservamos filtro, aumentamos el espacio entre mantenimientos y ya está, quería probarlo. Lo que no me gusta de este prefiltro, que obviamente 1, 2 y 3 juntas, esta no la entiendo, no sé por qué tiene esta abertura aquí arriba, estaréis viendo ahora imágenes. No entiendo por qué tiene esta abertura, imagino para vaciarlo de agua cuando vayamos a limpiarlo, alguna historia de estas. Sin más, no lo entiendo. Y obviamente las dos juntas que tiene en cada extremo, que son perfectamente desarmable. Y algo que sí que me gusta mucho es este vasito que estáis viendo, es un vasito de limpieza que la verdad es que muy finito, ¿vale? Permite que la verdad es que la inmensa cantidad de material sólido visible se quede en este prefiltro y a la hora de la limpieza es súper cómodo llegar, literal, ¿eh? Solo tenemos que desenroscar una de estas roscas y es que no hace falta ni quitar las mangueras, estar abriendo mangueras con llaves dobles y demás, porque directamente la rosca y el enganche, ¿vale? La rosca y el macho van por separado, con una juntita aquí, que la verdad es que ajusta bastante bien las cosas como son. Ahora comprobaremos si falla o no falla. Y ya está, por estos detalles yo me he decantado a comprarlo. Puede ser útil o puede resultar de utilidad este prefiltro y por eso vamos a probarlo a fondo. ¿Cómo lo vamos a probar a fondo? Muy simple, yo lo voy a montar, ahora os enseñaré un poquito el montaje y todo. Voy a llenar un acuario de agua, le vamos a echar mucha suciedad. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda, bueno, depende del filtro obviamente, pero vamos a ver si es capaz de retener toda esa suciedad con el filtro sin nada de carga, o sea, vacío, completamente vacío. La única filtración que va a tener es esta filtración mecánica, primera etapa, primer prefiltro, y vamos a ver si es capaz de funcionar a tope y de limpiarnos el acuario. Y luego vamos a ver cómo sería una simulación de un mantenimiento de este prefiltro, que la verdad es que se pueda ver la cantidad de suciedad que acumula dentro de la cestita. Es un puntazo porque tu día a día lo vas a ver y vas a decir, me toca. Nada, no hay más que decir. 5 euros, os dejo si queréis el enlace por aquí abajo y al lío con él. Al toro, baratito y si no pierde agua y resulta fácil y cómodo el mantenimiento, puede ser un muy gran prefiltro. Vamos a mirar el despliegue de esta tarde. Hemos preparado aquí un pequeño acuarete, no lo he llenado de agua porque es tontería, para hacer esta prueba. De hecho, lo vamos a apreciar más rápido si lo dejamos así a medio llenar. Hemos conectado un filtro externo, obviamente este prefiltro funciona con filtro externo, como veis es bastante pequeñito, el tamaño es muy contenido. Hemos preparado los pozos de una infusión, es pues eso, restos vegetales muy finitos, que algunos sí que los atrapará el prefiltro, estos gorditos que veis, los más finitos obviamente probablemente no los atrape. Como
como veis, menta poleo del Mercadona, muy bueno. ¿Cómo se instala este prefiltro? Como veis, aquí hay una flechita que indica el sentido de circulación del agua. Entonces, es muy simple, ¿vale? Ahí abajo está el filtro. Obviamente dentro del filtro no hay canastas, no hay cestas, está completamente vacío, podéis ver a través de él, como no hay absolutamente nada, sin trampa ni cartón. Esto, la bajada, ¿vale? La bajada del filtro, la salida del acuario hacia el filtro, va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Y este es el sentido, ¿vale? De circulación del agua. Se conecta en la salida del filtro y como veis ahí dentro ya hay restos dando vueltas por ahí. Ese es el objetivo, que esto lo vaya atrapando. Restos de cositas, habría suciedad dentro del acuario y bueno, pues ahí lo va atrapando. Vale, pues ahora el objetivo es, literal, hacer la prueba. Esto es muy simple, cogemos los pozos y sin trampa ni cartón los depositamos aquí y lo vemos. Voy un segundo a echarlos y vamos viendo este efecto. Mirad, lo acabo de echar, como veis, se está liando súper parda. Aquí ahora tendré que jugar con la salida porque no le he puesto nada para crear corriente y que no se quede todo aquí abajo, porque si no, no hacemos nada. La idea es que el filtro vaya absorbiendo y este prefiltro pues vaya atrapando las partículas. De hecho, esto es muy rápido. Como veis, aquí dentro de este prefiltro ya se observa movimiento y va atrapando todas esas partículas pues bastante grandecitas. Como veis, sí que es verdad que por la parte de fuera del prefiltro alguna muy finita, pero bueno, para eso estaría nuestro filtro propiamente dicho, para retirar esas más finitas, porque si colocásemos una mallita más fina dentro de esto, se lo daría muy rápido. Entonces, los residuos más gorditos, ahí los tenéis, atrapados, ¿vale? De momento funciona bien. Como veis, esto no va a tardar mucho. Lástima que todo el pozo se esté quedando por aquí abajo, pero vamos, que como si lo levanto y se lo voy echando de forma manual, que seguro que se lo va tragando rápidamente. Vale, pues vamos a esperar un ratito, voy haciendo que lo absorba todo y a ver si es capaz de retenerlo más sólido aquí nuestro amigo el prefiltro. No pierde agua, de momento la verdad es que es bastante estanco. Ahora de todas maneras, dentro de un ratito que esté funcionando, comprobaremos su estanqueidad. Bueno, pues mirad, tras un ratito funcionando, el agua pues está bastante más limpia. He ido recogiendo así todo lo gordo de forma más rápida y artificial con la boca del filtro, pues para acelerar un poquito el proceso. Y nada, todo lo que aspira la verdad es que bastante bien. Ay, que se ha quedado aquí haciendo como vacío. Limpia bastante rápido, lleva ahora mismo, os diría que ya depende del filtro, claro, pero este llevará ahora mismo 10 minutos funcionando, cosas así. Y mirad, vamos a subir el prefiltro, que se me ha caído aquí abajo. ¡Epa! Ya lo tengo por aquí. Y como veis, aquí dentro está todo el material que va recogiendo este prefiltro y que bueno, no está mal. Ahí tengo un poco de aire dentro porque no lo he cebado bien, pero bueno, tampoco pasa nada. Vale, pues está claro el tema, ¿no? Más o menos funciona bien, retiene todas las partículas más grandes, creo que se ve aquí bien el tema. Y ahora, ¿cómo proceder a su limpieza? Porque no sabemos si es fácil, si es difícil, pues vamos a verlo. Yo creo que es bastante sencillo. Lo primero que hacemos es desconectamos filtro, cerramos llaves y lo siguiente, mira. Vale, para limpiarlo, ¿cómo hay que hacerlo? Lo ponemos de pie, con la flecha para abajo, ¿vale? La flechita para abajo, completamente en vertical. Y ahora sí que podemos abrir este tapón, que ahora he comprendido su funcionamiento. Abrimos el tapón para que salga todo el agua de dentro del filtro, la manguera y demás, ¿vale? Que entre agua al sistema, para que nosotros, al retirar el prefiltro, la suciedad no nos vuelva para adentro, o sea, para dentro del acuario, ¿vale? Entonces cerramos este tapón y ahora sí, retiramos esta tapita. Como veis, lo estoy haciendo con las mangueras puestas para que veáis que no hace falta estar quitando las mangueras. Y ya está. Esto saldría así y nosotros procederíamos con la limpieza de nuestro prefiltro. Como veis, hay bastante suciedad aquí dentro, o sea que bastante bien. Tiene buena capacidad, le hemos metido ahí más o menos un sobrecito al final del tema del té, del poleo. Y ahora esto pues se limpia debajo del grifito, lo podéis limpiar y no hay ningún problema.
Conforme lo limpiemos, exactamente el mismo procedimiento, sin necesidad de abrir esta tapa, ya pues cerraríamos. Es cómodo, la verdad, el tema de que no haya que quitar mangueras ni demás es bastante cómodo. Y ya está, ahora lo montaríamos con cuidado y fuera. Es bastante simple el mantenimiento, muy facilito y como veis, ahí está escupiendo la suciedad. Vale, pues escuchar. Producto por 5 euritos, me cago en la leche, qué bien pensado está. Y se me ocurren miles, bueno, miles no, pero unos cuantos usos que voy a decir ahora mismo sí que se me ocurren. Así que voy a despejar la mesa, volvemos y os cuento cositas de este. El funcionamiento, habéis visto el mantenimiento, todo muy simple, todo muy rápido. En limpiar este prefiltro se tardan literalmente 10 minutos. Cositas a tener en cuenta, ¿vale? Como su uso, o sea, mi análisis, usándolo como prefiltro puramente dicho, es perfecto, con la salvedad de las 3 juntas que nos pueden llegar a fallar en cualquier momento, como cualquier junta de acuario y demás. Yo, recomendación que os hago desde aquí y desde ya. A ver dónde lo tengo. Aquí. Para todo el tema de las juntas, ya lo visteis en un vídeo, juntas de acuario, juntas de filtro, todo eso. Para todos estos temas, vaselina neutra o bien este spray, que es una maravilla este de Hein, lo estuvimos viendo en un vídeo que os dejo por aquí, por una tarjetita. Le echáis a las juntas bien para que os aguante mucho más y con esto las vais a mantener durante mucho más tiempo y en mejores condiciones. Esto para cualquier junta que utilicéis en acuario, ¿vale? Importante, nota que le daría yo para uso como prefiltro, yo le pondría, sinceramente, quitando que no sé la calidad de los materiales, no sé la duración todavía, lo probaré y os diré qué tal dentro de unos meses, le daría una muy buena nota, un 7, un 8, sin saber la calidad de los materiales. También os digo una cosa, por 5 euros no os esperéis una panacea, ¿vale? Yo os recomiendo que si vais a utilizarlo, porque de verdad, o sea, no puedo no recomendarlo, pero tampoco puedo recomendarlo, ¿vale? Usarlo con cabeza, probarlo y tal, que por 5 euros merece la pena, eso sí que os digo. Si lo vais a usar y lo vais a implementar en vuestro montaje o vuestros montajes, os recomendaría que directamente cada año o cada año y medio lo sustituyeseis, o sea, compraseis otro por el tema de las juntas, más que nada. Por lo demás, se ve bastante sólido, se ve bastante rígido y no creo que os falle, pero bueno, por si acaso, por asegurarnos, insisto, soy muy pesado con el tema de la fuga de agua, pero es que los acuarios son así, en cualquier momento nos pueden llegar a fugar. Y ahora bien, otros usos que tiene este aparatito y que le veo yo muy importante es que nos permite prácticamente usar cualquier medio de filtrado, cualquier material filtrante, tanto mecánico como biológico, dentro de este filtro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad. Primer uso que se me ocurre, si queréis, por ejemplo, limpiar un acuario muy rápido, coger toda esa suciedad muy rápido, pues aquí dentro podríamos poner un poquito de perlón, no muy apretado, pero sí un poquito de perlón, y de esta forma el agua entraría directa, o sea, pum, a full por el perlón antes de llegar al filtro, y esta es un método más eficiente de limpiar el agua de un acuario de forma rápida que poniendo el perlón en el filtro. ¿Qué pasa? Que esto lo podemos mantener 2-3 horas hasta que la suciedad más, pues eso, más importante se haya ido, luego lo tenemos que retirar y limpiar. Eso es un uso que yo le veo. Otro uso que yo le veo, podemos retirar esto y podemos meter aquí una malla, un calcetín, lo que queráis, con materiales filtrantes como pueden ser pues los que se utilizan, que si Purigen, que si algún tipo de resinas o incluso turba rubia para acidificar el agua, o bien pedacitos de piedras calcáreas si queremos subir la dureza. La verdad es que, oye, como bala, como refuerzo para implementar resinas o cualquier otro producto que queréis que pase al agua, esto es la leche. ¿Que no queréis historias y queréis, por ejemplo, aumentar la capacidad filtrante de vuestro filtro con otro material que sea, yo que sé, ultra poroso? Pues le podéis meter aquí Matrix o alguna historia de estas. A ver, tiene poca capacidad, estamos hablando de a lo mejor 125 mililitros aquí dentro. No te sabría decir la capacidad, no lo pone por aquí. Pero bueno, cositas, ideas que os voy dando. Que no, pues le metéis una esponja y os hace al mismo tiempo el prefiltro que este. Pero bueno, yo creo que esto es interesante utilizarlo porque ves la cantidad de suciedad que se acumula aquí dentro y sabes cuándo le toca limpieza a este prefiltro, y obviamente evitas mucha suciedad que va a pasar a vuestro filtro y que luego es un engorro. Yo es que directamente con los mantenimientos semanales le pegaría una friega a esto y con eso vais a alargar, vais a estirar los mantenimientos del filtro mucho más, ¿vale? Se notan una barbaridad. Ventajas de este sobre los de esponja que le puedo ver, sobre todo que puedes ver la suciedad,
y sabes exactamente el momento en el que tienes que limpiarlo. Los de esponja, hasta que la esponja no esté negra o pierde caudal el filtro, muchas veces no sabes si está saturado o ensuciado o no. Así que eso es una ventaja. Desventaja, los de esponja van dentro del acuario y no van a perder jamás, y este sí que puede perder jamás. Ventaja, es súper barato. Y ya está, chicos, ya está. Yo creo que interesante cuanto menos el productito, me lo recomendaba mucho AliExpress, ya os digo, os dejo por aquí el enlace. Tenía que probarlo y me ha gustado, o sea, sinceramente me ha gustado. Primeras impresiones son buenas. Después de unos cuantos meses os contaré qué tal, después de usarlo, y os diré si de verdad yo me compraría otro o no. De momento, por 5 euros, ¿qué queréis que os diga? Que si me voy a echar una cerveza ahora me van a cobrar 3 euros, o sea, por 5 euros merece la pena aunque sea probarlo. Y si no, pues lo metéis al armariete y algún uso le daréis en algún otro momento. Madre mía, que la lío. Se me ocurre también que lo podéis utilizar como incubadora de huevos, con una pequeña bomba regulando mucho el caudal. Bueno, darle al coco. Tiene muchas posibilidades y, joder, también, por ejemplo, otro uso, que no paro de esto ya veis que es improvisación total. Otro uso, por ejemplo, cuando nos ponemos a cambiar el agua de un acuario. Muchas veces lo ponemos con una pinza a la manguera del cambio de agua al acuario, y a mí me ha pasado, se me ha llegado a colar algún pececito y luego encontrármelo dentro de la garrafa, botella o donde sea que esté tirando el agua de desecho. Pues esto, por ejemplo, si lo ponéis en la manguerita que aspira el agua del acuario en los cambios de agua, si se os cuela algún pececito, lo vais a ver rápidamente dentro de este prefiltro y lo podéis salvar rápidamente. Y pues oye, un uso más que le podéis dar, y con ese uso la verdad es que no tenéis que llevar tanto cuidado, porque si fuga lo vais a ver. Entonces, cositas, muy polivalente, muy barato, y el funcionamiento ya lo habéis visto, sencillo, fácil y funciona. Cuando algo funciona se dice y punto. Lo veremos, no hay más que decir, gente. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, analizando productos Chinorri de Amazon o de donde queráis, o de cualquier tienda, los compramos, los probamos y decimos qué tal. De momento, primeras impresiones, un éxito. Ya veremos más adelante. Si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros al canal, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo Probando Productos. Adiós, gente, sed felices.